Es realmente una alegría poder volver a vernos, una nostalgia quizás por nuestros encuentros presenciales. A esta altura pensábamos que quizás ya podíamos haber retomado la presencialidad, lamentablemente no lo hemos podido hacer aún, pero tenemos toda la convicción de que el próximo encuentro nos vuelva a ver cara a cara en la Feria Internacional del Libro en abril del año próximo en las jornadas profesionales. Así que realmente una alegría volver a verlas y a verlos a todos. Quiero, bueno, en primer lugar, agradecerles la participación en nombre del comité organizador, ¿no? Saben que la organiza la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad de Cuyo, UDEVA y la UNICEN, y la Cátedra de Edición Editorial de la carrera de Edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Este año se ha incorporado en forma permanente la Universidad Nacional de Cuyo, la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, al comité organizador. Así que, bueno, a Viviana Bocio y Tere Bruno, bienvenidas a este equipo. Desde hace 11 años viene organizando las jornadas de edición universitaria. La Universidad Nacional de Cuyo es una de las universidades nacionales más importantes que tenemos, tiene más de 80 años de historia. Ustedes saben que es una de las 6 primeras universidades de carácter regional que tuvo la Argentina, con epicentro, por supuesto, en la provincia de Mendoza. Una gran trayectoria editorial, además, potenciada en los últimos 10 años, tanto en la dirección de la editorial de Pilar, que llevó adelante Pilar Piñeirúa, y en la actualidad Viviana Bocio, y en todo este tiempo contamos con el enorme apoyo de Tere Bruno también. Quiero, bueno, así que es un gusto la incorporación de un Cuyo a esta tarea. Quiero, bueno, también contarles que hemos incorporado esta modalidad de una coorganización rotativa que este año está en cabeza de la editorial de la UNICEN, con Gerardo Tazara como responsable. La verdad que también es un enorme gusto poder contar con la colaboración de Gerardo y de la importante labor que viene desarrollando la editorial de la UNICEN. La UNICEN también es una muy importante universidad de nuestro sistema universitario, va a cumplir en poquito tiempo más 50 años de vida. Es una universidad, digamos, que es de la primer gran camada de la ampliación del sistema universitario ahí en la primera mitad de los 70, así que es una universidad con una enorme trayectoria, básicamente con ámbito de desarrollo en las ciudades de Tandil, Olavarría y Azul, pero con una amplia influencia en toda la región. Y en lo personal quiero aprovechar esta participación de la UNICEN este año para, digamos, que sirva como quizás como homenaje a un gran universitario que nos dejó recientemente. Juan Carlos Pugliese falleció el año pasado. Juan Carlos, un gran referente de la Universidad Nacional del Centro, fue su rector normalizador, su primer rector en democracia, bueno, una figura muy asociada a la querida UNICEN, así que sirva de homenaje a Juan Carlos Pugliese. Continuaremos en las ediciones siguientes con esta idea de una incorporación de una editorial de una universidad argentina, acompañando y nutriendo y renovando y oxigenando las ideas en el comité organizador, y también de alguna otra universidad del exterior, fundamentalmente orientada a las invitaciones a América Latina y el Caribe. Bueno, un saludo especial a una de nuestras miembros del comité organizador, a Ivana, que esta semana fue su cumpleaños, así que sé que los avisos parroquiales quizás son demasiado es demasiado coloquial esta parte, pero quiero mandarle un saludo a Ivana, y por supuesto también un gran saludo a Marcela Castro, otra integrante del comité organizador que ha tenido una semana difícil por temas familiares. Así que un gran saludo a Marcela, y te abrazaremos personalmente.
Bueno, la edición de los límites es el eje de la convocatoria para esta nueva edición de la GEU. Nos proponemos explorar los límites de la edición universitaria. Eh, los límites entendidos desde varias perspectivas, ¿no? O sea, en primer lugar, y hoy va a ser la tarea que va a tener a cargo y que va a coordinar Patricia, indagar los límites del catálogo, ¿no? Está claro cuál es el corazón de la edición universitaria, pero los márgenes son más difusos, ¿no? Muchos casos, por supuesto, demarcados por la pertinencia de cada universidad en su contexto social, regional, y un poco la idea es ahí reflexionar en torno a eso. ¿Qué hace, digamos, cuáles son los límites del catálogo de las editoriales universitarias? ¿Cómo se construyen esos límites? ¿Eh? Y dónde la tarea propia de nuestras universidades puede también ser una interferencia en la labor de pequeños editores, de editores independientes, que también buscan definir los márgenes de sus catálogos, y bueno, ahí hay una indagación posible que estamos muy interesados en propiciar y en discutir. También nos proponemos indagar los límites de los soportes, ¿no? Esta no es una discusión nueva, es una discusión que ya hemos tenido en varias oportunidades, cómo las nuevas tecnologías impactan en nuestra tarea, en la labor de los editores, no solo los universitarios, los ebooks y otras tantas innovaciones tecnológicas que nos llevan a indagarnos acerca de los límites en los soportes. Una discusión que teníamos bastante resuelta por limitaciones tecnológicas. Hoy, afortunadamente, se abre, nos permite indagar acerca de si nuevos soportes, el ebook, los audiolibros, los contenidos multimedia, pero también a la vez reflexionar en torno a eso. ¿Qué define nuestra tarea como editores y qué es tarea de otros profesionales en el campo de nuestras propias universidades o en el campo más general de la actividad cultural? También vamos a avanzar en la indagación respecto a los límites en el contacto con los lectores, ¿no? Digamos, una frontera muy cruzada también por los cambios tecnológicos, como Internet, las redes sociales y otras herramientas, ¿no? Como la Big Data o la inteligencia artificial, hoy nos están haciendo repreguntar acerca de esto, cómo es ese vínculo con nuestros lectores, cómo hacemos efectiva nuestra tarea de poner contenidos al servicio de un público lector. Digo, en esto hay novedad, pero a la vez son las mismas preguntas que nos hemos hecho a lo largo de la historia, ¿no? Cuando quizás Boris Spivakov se preguntaba con su equipo de trabajo si poner los libros que se producían en la universidad en un kiosco de revistas era también indagar los límites de cómo se comunica el editor universitario con sus lectores, ¿no? Estas dos últimas cuestiones, la de los soportes y la de los contacto con los lectores, sin dudas está muy potenciada por la indagación sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el campo de la edición, pero también muy atentos a los escenarios que nos deja la pandemia, ¿no? Que nos abre la pandemia, cómo la pandemia nos llevó a recorrer prácticas y hábitos de consumo y necesidades que nos abrieron nuevas potencialidades, que nos llevaron a pensar seriamente en ambas dimensiones. Por último, en el último de los episodios vamos a hacer un ejercicio de indagación desde las orillas. Vamos a invitar ahí a Flavia Pitel a tener una conversación para ver cómo nos miran, ¿no? Nosotros indagamos cuáles son nuestros límites, pero también vamos a invitar a quienes desde campos cercanos nos ayuden a una reflexión de cómo se miran esos límites, qué tareas se nos exigen y no hacemos, qué tareas hacemos y nos piden que las modifiquemos desde las orillas de la edición universitaria. En definitiva, indagar los límites de la edición universitaria es indagarnos nuestra propia tarea, qué nos define, y eventualmente también una invitación a redefinirnos, ¿no? Bueno, sin más, esta es la propuesta de la GEU 2021, un enorme gusto volver a encontrarnos con todos ustedes, y y le doy continuidad a Patricia Piccolini, que va a ser
encargada de coordinar nuestro primer episodio y presentar a nuestros invitados especiales. Así que muchísimas gracias, Patricia. Gracias, Gonzalo. Buenos días a todos, bienvenidos. Efectivamente me toca a mí presentar la primera de las mesas de esta nueva edición, la número 11 de las jornadas de edición universitaria, y tenemos una mesa de lujo con un tema muy importante que está en el corazón de la actividad de cualquier editorial y por supuesto que también en el corazón de las editoriales universitarias, que es la construcción del catálogo. Vamos a trabajar la construcción del catálogo haciendo foco en dos escalas diferentes. Por un lado, la escala del catálogo de la editorial universitaria, el catálogo completo de la editorial universitaria, y por otro, el diseño, la organización de una colección dentro de un catálogo más amplio. Hay todo un trabajo de construcción muy fuerte por parte de los editores para hacer estas dos tareas, y justamente para hablar de ese trabajo tenemos dos invitados absolutamente de lujo. Uno viene de Bogotá, es Nicolás Morales Tomás, es editor, su formación de base es en ciencias políticas, es politólogo, y es el director de la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana ya desde hace muchos años, desde el 2007. Es un activo participante en la vida cultural de Bogotá, escribe en distintos medios sobre cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la literatura, con las editoriales, etc. Y además, entre 2010 y 2012 fue el presidente de la Asociación de Editoriales Universitarias Colombianas, y entre el 2016 y el 2020, el coordinador del grupo de trabajo de la red de editoriales de AUSJAL. Y es miembro también del comité editorial de una revista muy interesante colombiana que se llama El Malpensante, que seguramente ustedes lo conocen bien. Nicolás nos va a hablar de la organización, de la construcción. A mí me gusta decir construcción para dar una idea de que justamente no es una cuestión de acumulación, sino una cuestión pensada, proyectada, la construcción del catálogo. Sergio Delgado nos viene a visitar desde Francia. Él es santafesino de la ciudad de Santa Fe, pero hace bastante tiempo, desde 1999, que vive en Francia y enseña en universidades francesas. Es escritor, crítico, editor, ha publicado libros de relatos, y lo invitamos por un trabajo que él hace en las editoriales de la Universidad del Litoral y de las editoriales de la Universidad del Litoral, digo bien, y de la Universidad de Entre Ríos, que es una colección hermosísima que se llama El País del Sauce. Es una colección literaria que se llama El País del Sauce, y justamente le invitamos para conocer cómo pensó esa colección, cómo es la selección de los autores, si se trata de autores contemporáneos, autores clásicos dentro de la literatura regional, en fin, cómo tiene pensada esa colección y la evolución de esa colección, porque es una colección que ya tiene más de 10 años, comenzó en el año 2010. Entonces, vamos a escuchar primero a Nicolás. Nicolás ha propuesto su exposición con el título Construir un catálogo pese a todo y contra casi todos. Y luego a Sergio, que nos va a hablar justamente de la colección El País del Sauce, y el título de su presentación es El País del Sauce, esa región donde reverbera la luz y el aire se purifica. Así que bueno, los dejo ahora con Nicolás. Bienvenido, Nicolás. Muchísimas gracias por participar en estas jornadas. Así que te escuchamos con muchísima atención.
Muchas gracias, estoy muy honrado de estar con ustedes, de estar hoy en estas jornadas. Realmente tienen una reputación tan alta que voy a poner esto en mi currículum ya mismo y estoy muy feliz de estar acá. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Voy a leer, pero después, evidentemente, con el diálogo y las preguntas podremos problematizar o criticar un poco lo que digo. Construir un catálogo pese a todo y contra casi todos. No hay tema más sencillo y complejo a la vez que el del catálogo de una editorial universitaria. Por años he intentado dilucidar si las autoridades de gobierno, los rectores, los vicerrectores, los decanos reales y demás gentes del reino entienden lo que hay detrás de un catálogo universitario. Es decir, perdónenme mi franqueza, pero a veces creo que no ven la sangre y las heridas del combate. No ven los claroscuros, no ven las cárceles editoriales, por supuesto. No ven las trampas y los compromisos que establecemos para construir un catálogo coherente, de calidad, asequible, digno de una institución universitaria. Por supuesto, siempre podemos pensar que es un listado de libros, un conjunto de obras ordenadas alfabéticamente, unas bellas portadas, unas colecciones, pero el catálogo, y lo sabemos todos, es en esencia el castillo intelectual de nuestra institución. Los editores universitarios, sospecho, vivimos siempre con una gran ambivalencia frente al catálogo de nuestras editoriales. Esto es una hipótesis, por supuesto. Porque hay claras diferencias entre los catálogos de las editoriales independientes, que siempre son bellos, ¿no? Es una cosa increíble, auténticos, llenos de misterio, contenido, y los catálogos duros y puros de las editoriales comerciales, que son efectivos, vendedores, aparecen en periódicos, están por todo lado. En general observo que los editores independientes o comerciales son mucho más conscientes de su catálogo y desarrollan más sentimientos empáticos. Es una hipótesis, por supuesto. Es decir, los sienten más propios. En ocasiones el nuestro cataloguito universitario es un catálogo extraño, mixto, con fuentes diversas, que a veces sentimos como nuestro, pero a veces es problemático y sentimos distante. ¿Qué tanto refleja lo que son nuestras instituciones un catálogo? ¿Qué tanto es lo que queremos que sea? ¿Qué tanto deseamos ocultarlo? ¿Podemos leer en el catálogo lo que es la universidad? Durante muchos años he intentado separar algo que está en la teoría de edición básica universitaria. ¿Cuánto de editor de adquisiciones tenemos y cuánto de editor de terreno o mesa conservamos? Esa fluctuación en el mundo universitario es interesante y está en el centro de la discusión de la construcción de un catálogo universitario. Porque si bien el mundo nos observa como editores a carta cabal, en los cócteles el rector me presenta como el editor de la universidad, la realidad es que en la mayoría de las instituciones somos editores con distintos roles, de mesa, de trámite, curatoriales, de relaciones públicas, de secretaría, de adquisiciones, somos gnomos de minutas de actas e incluso cargamos cajas. El rol de constructor de catálogo es más bien poco consciente la mayoría de las veces y pocas veces se hace completamente, digamos, determinable. El catálogo lo construye la institución, dirán algunos. Afortunadamente, diremos en ocasiones. En otras quisiéramos vernos más en él. Y en otras, cuando el catálogo es sublime, quisieran que nos dieran premios, o un reconocimiento, o unas palabras del vicerrector en un cóctel, o una mención, o una torta de chocolate. No es la única atención. Quiero contar una anécdota real. En el transcurso de 2 ferias del libro, cuando eran presenciales en Bogotá, en el 2018 y 2019, me visitaron 2 funcionarios importantes de mi universidad. El primer visitante en el 2018, con responsabilidades altísimas en investigación, y el segundo, un asesor de la agenda cultural del rector de la universidad. El primero indagó muy concienzudamente si los libros que veía exhibidos, porque tenemos un stand muy grande en Bogotá, si los libros que veía exhibidos eran libros producto de investigación. Me preguntó cómo funcionaban los comités editoriales, el sistema de dictámenes. Yo estaba algo nervioso, en razón de que no todos los libros provienen de los autores de casa, y segundo, no el 100% de mis libros son procesados con procesos de arbitraje hiperpuros. Sorteé las preguntas como un torero. Pero en la noche, en mi cama,
con mi pijamita de ratoncitos, me sentí frustrado, un poco confundido con las preguntas. De alguna manera tenía la sospecha de que él quería de algún modo decirme que había unos libros puros, productos de la investigación, y otros no tanto. La segunda visita, un año después, fue de un asesor cultural de rectoría y fue diametralmente opuesta. Me preguntó si no sería interesante que yo, como editor de La Javeriana, produjera libros para públicos un poquito menos especializados. Después de todo, me dijo, las revistas se ocuparán de lo científico. Me preguntó cómo construir un catálogo con más arraigo social, que fuera comentado por el ciudadano a pie, menos especializado y con una clara función social. Su comentario me volvió a dañar la noche, porque intuía que lo que estaba viendo en mi stand era un catálogo de libros excesivamente cientificistas, muy puntuales, muy especializados. En la noche, otra vez, me puse la pijama y volví a entristecerme, y en el fondo me preguntaba cuál era el problema de esta tensión que tuve durante los 2 últimos años. Y claro, como eran altos funcionarios, estaba preocupado. La tensión entre regulación con estándares de ciencia y tecnología y nuestra capacidad de influir en públicos no tan académicos es uno de los puntos nodales del asunto del catálogo. Muy cientificistas se pueden volver ásperos, muy comerciales, alguien puede decir que estamos traicionando el espíritu de la universidad. En otras palabras, ¿hasta dónde nuestro catálogo es un buen producto de lo que es la universidad? He querido, con 3 pequeñas indicaciones, dar una somera idea al respecto. No necesariamente son respuestas a las preguntas anteriores. De hecho, creo que incluso conflictúan un poco el argumento. Primero, no se puede construir un catálogo editorial universitario puro. Es más, no se debe. Por años los editores universitarios hemos intentado darle coherencia al catálogo. En el fondo, este ejercicio se compone de una buena recepción de proyectos propios, un ejercicio mínimo de rechazo y una cierta capacidad de desplegarnos como editores de adquisiciones, con autores externos de otros espectros, de otras universidades. Pero seamos honestos, la cantera propia de nuestra universidad define la estructura del catálogo. Si nuestros profesores y profesores fallan, si no disponemos de suficientes proyectos de valor, o si los libros son grises porque son típicos productos de ascensos profesorales, estamos un poco perdidos y nos sentimos frustrados frente a la construcción del catálogo. Adicionalmente me ha parecido, después de casi 2 décadas de trabajo en la edición, que debemos aceptar nuestra limitación para frenar proyectos que intuimos que no son relevantes o de gran calidad. Cuando yo era joven, cuando era un joven editor, hace mucho, lo verán por mi falta de pelo, sufría mucho con la idea de poder rechazar libros y entablaba heroicos combates con profesores para tener unas limitaciones más fuertes de lo que se recibía. Y en los años que ha transcurrido y que me voy acercando un poco más a la jubilación, he entendido que ese combate es un poco improductivo y he dejado que se cuelen más libros. Los combates que entablo son solo los que debo combatir porque ya no se puede hacer nada más. Y he aprendido que la venganza del editor se concentrará en las decisiones de mercadeo o promoción de esos libros que han sido mal escogidos. Por supuesto, las energías de nuestros departamentos de mercadeo y distribución se concentrarán en los libros de mejor calidad. Sin embargo, eso me ha parecido como el único rol o el único instrumento que he tenido en los últimos años para enfrentar una parte del catálogo que no encuentro bien curada. Sé que entre mis colegas hemos dicho en secreto algunas veces 2 expresiones. Una primera, y lo digo en Colombia, esa universidad tiene mejor catálogo que universidad. Esa universidad tiene mejor catálogo que universidad. Es terrible oír eso. No sé en qué estado de alicoramiento después de un cóctel lo dije. Es cuando la universidad, realmente, la editorial universitaria es realmente muy competente. Hay muchos autores foráneos y ahí los procesos editoriales son muy bellos, están muy arbitrados, se siente el curador, pero la universidad sabemos que no tiene muy buenos manuscritos. Eso nos pasa con algunas editoriales universitarias de Colombia. Evidentemente no voy a dar nombres. La segunda es también muy interesante, es ¿qué catálogo tan decepcionante para esa universidad? Es cuando el catálogo de obras, sea libros de investigación, de ensayo, manuales o los libros de ficción, son pobres, pero sabemos que la universidad tiene una plantilla de profesores increíble.
Muchas veces eso está ligado con los procesos editoriales de la misma editorial. Pero en general esos dos ejemplos los encontramos en los extremos, un poco para hablar de los extremos. 2. El catálogo debe construirse con potentes guerrillas. Ustedes saben, Colombia es un país de tradición guerrillera y todavía estamos con algunos problemas al respecto y quise hacer un símil. Un editor central debe saber desplegar una cierta guerrilla de adquisiciones para darle un poco color a su catálogo. Claro, con los editores juniors, con algunos profesores líderes, con los intelectuales del campus, con los compañeros académicos de infancia que trabajan en otras universidades, con una especie de red que uno entabla, construye la idea de que debe alimentar el catálogo de su propia universidad con otras obras que vienen de otros aspectos. Con delicadeza, por supuesto, con discreción y habilidad, deberá tener una cierta capacidad para robar autores, no muchos, porque es muy difícil que los autores acepten publicar en otros campus, y también algunas estrellas del vecindario de académicos independientes, que no están adscritos a la universidad. En el caso mío concreto de estos años de universidad, he encontrado una cantera increíble con lo que llamamos los colombianistas, que viven fuera de Colombia. Son académicos muy interesantes porque están adscritos a universidades en los Estados Unidos o en Europa, pero quieren publicar en Colombia porque sienten que lo que escriben sobre Colombia tiene que ser leído en Colombia. Tienen trabajos inéditos, hace un trabajo de traducción y he podido robar bastantes y le he dado bastante color a mi catálogo. Como es obvio, el catálogo siempre convivirá con las colecciones tradicionales, las buenas, las muy buenas y las muy regulares. Creo que para nadie es un secreto que debemos coexistir con algunas líneas muy mediocres de libros. Son pocas afortunadamente, pero están ahí y no podremos desterrarlas. En la editorial de mi universidad hay 39 colecciones con muchas orientaciones, todas de investigación, casi todas, 2 de ensayo. Hemos logrado abrir un poco la discusión sobre el ensayo académico, un par de ficción, sobre poesía y novela breve, muchos títulos que se construyen, como ustedes lo saben, en automático. Los comités aprueban las obras, llegan los dictámenes de las obras, los proyectos comienzan, me los mandan a la editorial y yo los tramito. En general, en el fondo, el editor general podría decirse, y sobre todo esto es muy importante, que incide muy parcialmente en esa construcción del catálogo automático que llega. En las 2 últimas décadas, algunas universidades colombianas han permitido que el editor haga algunas adquisiciones de títulos que le puedan dar vistosidad a las colecciones. No crean, esa opción nos costó sangre. Convencer a nuestras plantillas rectorales fue un verdadero desafío. Sin embargo, las posturas de los organismos de ciencia y tecnología nos ayudaron a pensar que el catálogo no podía ser tan endogámico. Demasiada exogamia puede ser también peligrosa. Puede uno correr el riesgo de ser expulsado de la plantilla de la editorial. Pero ese equilibrio no es fácil de construir y eso todo un poco la labor política del editor. Una colección que es muy interesante para explicar este problema es nuestra colección de poesía. Tengo una colección de poesía en la universidad, fantástica. Hace algunos años conformamos el comité, establecimos unas líneas de acción y hoy es uno de nuestros patrimonios culturales más importantes. Sacamos 3 títulos cada año, hemos ganado varios premios nacionales del Ministerio de Cultura, una de nuestras autoras acaba de ganar el premio Juan Rulfo de poesía. Pues bien, es una colección muy ortodoxa en el escogimiento, lo que aparentemente me ha traído muchos problemas en el campus, porque la colección es muy exogámica. Muchos profesores escriben poesía y me ha tocado iniciar todos los procesos de rechazo complejos porque mucha de esa poesía es muy irregular. Sin embargo, logré encontrar 2 profesores que escribían una poesía bastante aceptable y logré incorporarlos a la colección, un poco en esa reflexión de que las colecciones no pueden ser exclusivamente exogámicas. Pero eso significó una negociación, y esa negociación es la que hace a los coordinadores de la colección, que eran 2 profesores de literatura completamente puristas. Un poco lo que negocié fue: preservemos la colección, la Javeriana sigue financiando esos libros, pero dame algunas gotas de líneas para que algunos profesores de vez en cuando publiquen al lado de tus grandes poetas. Y esta fue una negociación exitosa. Y la colección sigue, a pesar de que el 80% de sus autores son de otros estelas que la de la Javeriana. 3.
No hay un solo catálogo, son por lo menos 3 o 4. Si pudiera establecer una figura con mi catálogo, sería como un juego de muñecas rusas, de matrioscas. A veces los libros más valiosos, aquellos que se insertan en los imaginarios, que obtienen profusas reseñas, que llegan a la prensa nacional, una cosa casi heroica para un editor universitario, son la muñeca que yo llamo de afuera, la grande, la más notable. Son los libros que cuando sale una reseña en Facebook marcan likes históricos. Son los libros que mi jefe de mercadeo adora y que siempre me dice, por favor, tráeme más de eso. Pongo ejemplos. Son obras, por ejemplo, libros de historia del entretenimiento en Bogotá, que los saqué a comienzos del siglo. Libros sobre la historia de los reinados de belleza en Colombia en el siglo XX. El reinado de belleza era una cosa muy importante en Colombia. Y gracias a la lectura de los reinados de belleza se hace una lectura política del siglo XX. O un libro que ganó algunos premios sobre la génesis musical de Carlos Vives. No sé, esto suena hiper poco ortodoxo, pero eran unos académicos muy juiciosos y se ganaron un premio de ciencia. Esos son los libros de mi matrioska de afuera. Después viene la muñeca intermedia de libros más especializados, más técnicos, bien arbitrados, pero con incidencia muy concreta en grupos de investigación. Tirajes cortos, no mucha inversión en mercadeo, libros buenos. Realmente, si yo tuviera que decir, es el catálogo, es la columna vertebral de mi catálogo. Y por último, una muñeca extraña, algo regordeta, oculta, con los proyectos que yo llamo de trámite, algunos no muy buenos, se compone de libros diversos, algunos editados sin pasión, otros que no habríamos debido aprobar en los comités editoriales, pero tienen 2 evaluaciones positivas, y algunos libros que el autor trae automáticamente cada año y ya conocemos, y es el mismo libro que siempre ha publicado. Por cierto, esta muñeca siempre me ha parecido muy interesante, esto es la más apreciada en el campus. Es una cosa extraordinaria, es la muñeca de la cual me hablan más. Cuando yo camino por el campus, los libros de esa muñeca son los más recordados, el rector me habla de ellos, etcétera, etcétera, pero no es la muñeca que más me interesa. 4, y ya casi termino. Si eres editor, uno debe, un poco utilizando un instrumento que nos ha servido mucho este año y medio, medir la oximetría del catálogo. Somos responsables del cuidado de nuestro catálogo, es cierto. Y he dicho muchas cosas fuertes hoy. Hacemos concesiones para preservar la estructura. Constantemente hacemos concesiones. A veces damos unos pasos hacia atrás, porque no estamos seguros de nuestras decisiones. A veces hacemos y terminamos combates muy duros. Pero siempre estamos pensando en el catálogo. Y siempre estamos pensando en su salud, en su oxígeno. El catálogo es una construcción de toda la comunidad académica, ustedes dirán. Es cierto, la responsabilidad está diluida. En ocasiones envidia un poco los editores, acá en Colombia hay un par, las editoriales preciosas, universitarias, con mucha libertad para contratar autores importantes. Creo que ustedes conocen muy bien la labor de Juan Felipe Córdoba en la Universidad del Rosario, en Colombia, que ha hecho un catálogo muy exogámico, absolutamente envidiable. O también envidio a algunos autores que hacen fichajes increíbles. Todo esto exige mucho trabajo y a veces las recompensas no son tan evidentes, porque sencillamente trabajamos con la institución que nos ha tocado y esa institución tiene un catálogo muy determinado. Sé que suena lugar común, pero nuestra comunidad académica dicta las pautas de ese catálogo. Acepto que el buen trabajo editorial puede realzar en algunos momentos esa producción. Y compadezco, por supuesto, de los editores que tienen muy malos manuscritos. A veces estos últimos intentan con trabajo editorial ocultar las falencias del mismo catálogo y no es posible. Lo contrario también sucede. Manuscritos increíbles, pero en general tan mal editados que el catálogo muere siempre un poco. Eso también se presenta en algunas universidades. Pero lo que definitivamente sí requerimos, y por esto aprecio este evento y este intento de pensar el catálogo, es tomar conciencia del catálogo universitario. No se trata de quedarnos inmóviles, tampoco se trata de morir desafiando el universo completo,
sino más bien de hacer prácticas de edición que permitan que el catálogo sea en general un buen catálogo. Después de todo, y eso es algo que pienso, nosotros los editores pasamos, pero los catálogos sí se quedan. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Hay muchas preguntas para hacer a partir de tu generosísima exposición. Vamos a escuchar primero a Sergio, hablando del País del Sauce y de la Resolana, me imagino, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero honor estar en este encuentro que conocía desde lejos, que se venía realizando. Y bueno, ahora estar como invitado es un lujo, un placer. Bueno, gracias a los que me han, con los cuales hemos intercambiado al principio, con Ivana, Patricia, ahora Gonzalo, y bueno, la presencia de Nicolás. Quisiera sobre todo que esto pudiera pensarse como un encuentro en esta época que estamos tan distanciados. Por lo menos, bueno, veo que hay mucha gente en el público, lo cual es también un motivo de alegría, ¿no? Bueno, espero que sobre todo el diálogo se pueda dar. Lo que yo voy a decir son notas sueltas que luego quedan abiertas para las preguntas. En primer lugar, debo decir que el título del encuentro, Los márgenes del catálogo, me parece muy apropiado para este tema de la colección, ¿no? Voy a hablar de una colección que es El País del Sauce, que venimos llevando adelante con los equipos de 2 editoriales, o sea, que además es una colección de coedición, lo cual rompe un poco las dificultades que planteaba Nicolás, de lo endogámico y lo exogámico. Bueno, aquí son 2 universidades que se unen para organizar una colección, es la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe y la Universidad Nacional de Entre Ríos de Paraná. Me viene muy bien esta idea del margen, porque pienso que en muchos sentidos la palabra margen, los muchos sentidos que tiene margen, para acotar, pero también o sea, margen como poner límite, pero también margen como para diseñar un lugar, en este caso un lugar de trabajo, un lugar de construcción. En esa vorágine incesante que un poco describió Nicolás, que es una universidad, una editorial universitaria. Yo conocí porque fui durante 5 años coordinador de una editorial universitaria, pero bueno, la intervención de Nicolás me permite obviar todo ese problema y refugiarme en el interior de una colección, o sea, una especie de cerrar la puerta. Pero efectivamente está esa cuestión del margen, ¿no? La colección es un lugar de refugio, donde se encuentran, digamos, donde hay otro marco de trabajo para la relación entre el autor y el lector, ¿no? Por mi parte, me gusta esta idea de margen como colección, en el sentido que como un lugar donde se piensa y se construye. Y aquí hay una primera observación en las conversaciones previas con Patricia y Nicolás, estaba la cuestión de qué se entiende por una colección. Una colección no debería ser una colección, en el sentido más usual de la palabra, en el sentido que si uno la consulta del diccionario es un conjunto ordenado de cosas, o una serie de cosas. Una colección editorial sí es un orden y una sucesión de cosas, pero también es un proyecto, ¿no? Es una construcción. En los catálogos, sobre esto voy a hablar, cómo fuimos pensando el proyecto del País del Sauce. Un segundo tema es la cuestión de lo regional. O sea, el País del Sauce es una colección en el marco de 2 editoriales, digamos, regionales, ¿no? Por llamarlas así. Aquí en Francia se llama Universidad de Proximidad, que es una palabra muy linda, de proximidad, ¿no? Que a diferencia de las universidades, digamos, las grandes urbanas, de las grandes ciudades, tienen otro contacto, ¿no? con la región. Entonces, es una colección que
que tiene que ver con lo regional, y una cuestión que hay que enseguida aclarar, digamos, lo regional no es algo opuesto a lo universal. Es difícil plantearse, digamos, este problema. Yo lo he estudiado, por eso, digamos, hay una tradición en la literatura, en la cultura en general hispanoamericana, que se construye a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en torno a la palabra regional, que es el momento en que se construyen precisamente los proyectos nacionales de esas literaturas, y lo regional aparece como lo opuesto, o sea, lo regional como lo conservador, lo folclórico, lo inmóvil, opuesto a lo universal, la vanguardia, o sea, lo cosmopolita, etc. Esta oposición es falsa, esa oposición no existe. No existe porque las verdaderas obras universales son regionales. A lo largo del siglo XX se fue desmantelando, y sí, lamentablemente sigue operando como una especie de rémora del pasado, pero digamos, no pudo haber sido operativa en todo caso en esos momentos de construcciones nacionales, pero ahora no sirve para nada. Simplemente porque no existe esa oposición, ¿no? En nuestro caso, cuando comenzamos a pensar en las editoriales de la Universidad Litoral y de Entre Ríos respecto a la tarea de estas editoriales regionales, nos planteamos inmediatamente que es importante que se ocupen del patrimonio digamos, próximo. O si digo regional, en el mejor sentido de la palabra. Lo próximo, lo local, lo regional, no se opone de ninguna manera a lo universal. Todo lo contrario, es la materia básica de lo universal. Toda cultura, digamos, universal se construye sobre esa materia. Ahora bien, bueno, ¿cómo pensamos el proyecto? Voy a tratar de presentarlo en pocas palabras. Voy a poner... Perfecto, se ve. Sí, bueno, ese es el título de la colección y el título al mismo tiempo de esta comunicación. La colección es entonces un proyecto en construcción, y su dinámica de trabajo exige el concurso de diversos interlocutores, ¿no? Autores, investigadores, editores, diagramadores, correctores, lectores. En el caso de esta colección, es una colección que, dado el ámbito de trabajo que permitieron los directores y los equipos de las dos universidades, creo que es un ámbito de excepción, ¿no? Mencionaba Nicolás, en muchas colecciones funcionan como una especie de catálogo automático, ¿no? Una especie de comité automático. En este caso no, es una construcción permanente. El nombre El País del Sauce se inspira en un verso de Juan L. Ortiz. De un poema que se llama Entre Ríos, donde dice, lo puse en pantalla, lo leo: como podría decirse, o tú, el que no puede decirse, alma ahora del sauce, el sauce que mi yo hubo de comprender al parecer recién en Pekín. Si el sauce eternamente se va hojeando sus pececillos siempre en una cita de ríos que no pueden verse, se va para la red que nos sigue, la fuga de las escamas, que mallas entonces para lo que solo se adivinaría de este viaje. Pero es mi país únicamente el sauce. Es un poema difícil de leer así en primera instancia. Hay una cita de Millot, Henri Millot, que es un escritor francés, de un libro que se llama Bárbaro en Asia, y hay una edición que tomó Juan L. Ortiz, es una edición del 41 de Jorge Luis Borges. El título ya es una definición de la cuestión, el problema que nos toca, ¿no? Todo viajero que viaja es un bárbaro, a la diferencia de los esquemas habituales de civilización y barbarie. Somos nosotros los bárbaros, cuando salimos de nosotros mismos al encuentro de otra cultura. Nos descubrimos a nosotros mismos en la cultura del otro. La cultura del otro tiene siempre algo que enseñarnos, ¿no? Se trata es un relato de Millot que hizo Oriente. Ahí cuenta precisamente que en China, en Pekín, comprendió por primera vez el sentido del sauce. El sauce, todos lo conocen, es un árbol que crece en las orillas del río, es un árbol muy importante en la poesía de Juan L. Ortiz. Crece en las orillas, pero también es decir, en los márgenes,
evoca en su forma la imagen del río. Según Milló, sus ramas son corrientes y las hojas son entonces como pequeños peces que nadan en el aire y la luz. El sauce es al mismo tiempo árbol, figura de la inmovilidad, y río, ¿no? Figura del movimiento. Juan Ortiz retoma este poema, entonces retoma el relato del viaje de Millón, su encuentro con el sauce, y reconoce que entonces el sauce es una especie de símbolo, emblema de la región, de su país. Pero al mismo tiempo, inmediatamente se pregunta, ¿pero es mi país únicamente el sauce? O sea que al mismo tiempo que identifica su región con un árbol, es una manera de identificar una región, al mismo tiempo dice, pero no es solamente el árbol, ¿no? Y realiza dos operaciones. Por un lado, reflexiona sobre la característica del objeto contemplado, el sauce, árbol de las orillas, que tiene también un significado fluvial, y se pregunta que, por el alcance de ese símbolo, aunque magnífico, que tiene sus límites. Es mi país únicamente el sauce. Bueno, todo esto para decir, si pudiera sacar una rápida conclusión, que la definición de una región cultural es algo complejo, que es un proceso, que es un viaje. Descubrimos cuando comenzamos a trabajar en este proyecto que al pensar una colección de libros regionales debía replantearse el término región, ¿no? Debía ser ampliado, debía ser interrogado, debía ponerse en crisis, ¿no? ¿Cuál es mi país? Y aquí otra referencia, y esta es la última referencia así de trabajo, que da el título, esa región donde reverbera la luz y el aire se purifica. Se trata de una cita de Alfonso Reyes, un ensayo que se llama Visiones de Anahuac. Es un ensayo célebre, sobre todo, más que nada, porque tiene un epílogo que da un epígrafe, perdón, que da el título a una novela muy conocida de Carlos Fuentes. Yo me pregunto si Fuentes realmente leyó el ensayo de Alfonso Reyes, se quedó en el epígrafe. Alfonso Reyes habla de un viajero, ha llegado a la región más transparente del aire. En realidad se refiere a Alexandre de Humboldt, que es un viajero por excelencia que visita América en el siglo XVIII. Dice en sus ensayos políticos, el barón Alexandre de Humboldt notaba la extraña reverberación de los rayos solares en la masa montañosa de la altiplanicie central, donde el aire se purifica. Humboldt, como siempre en sus relatos, es un viajero que además escribe una obra impresionante, que son las visiones y paisajes de América. Se ubica siempre a una determinada altura sobre un cerro, y obtiene una mirada panorámica de México, ¿no? Del Valle de México. Observa la ciudad de Tenochtitlán, la Ciudad de México, levantada por los españoles, sobre las ruinas de la ciudad anterior. Observa el valle, observa el lago, y mira hacia el futuro. Ve que ese lago, ya visiona que ese lago se va a vaciar, que está como naciendo un desierto ahí. Ve que una región está en un proceso permanente de construcción. Y esto concluye Reyes su ensayo, y mi última, digamos, referencia. Dice: cualquiera que sea la doctrina histórica que se profese, y no soy de los que sueñan en perpetuaciones absurdas de la tradición indígena, y ni siquiera fío demasiado en perpetuaciones de la española, nos une con la raza de ayer, sin hablar de sangre, es la comunidad del esfuerzo por domeñar nuestra naturaleza brava y fragosa, esfuerzo que es la base bruta de la historia. Nos une también la comunidad, mucho más profunda, de la emoción cotidiana ante el mismo objeto natural. El choque de la sensibilidad con el mismo mundo labra, engendra un alma común. Pero cuando no se aceptara lo uno ni lo otro, ni la obra de la acción común, ni la obra de la contemplación común, convénganse en que la emoción histórica es parte de la vida actual. Y sin su fulgor, nuestros valles y nuestras montañas serían como un teatro sin luz.
Estas ideas para pensar el proyecto, ¿no? La primera de Juan L. Ortiz, que se encontraba en el inicio del pensamiento de la reflexión sobre la región y la cultura. Esta segunda de Alfonso Reyes, la propongo ahora. Esto para decir que este pensamiento se realiza previamente, sí, porque hay que tener ideas al comenzar una colección, pero que también se siguen poniendo en marcha a lo largo del trabajo. En todo caso, se trata de lograr una idea dinámica de región cultural, y es imposible una idea inmóvil de regionalismo que quede ligada a un único aspecto de un pueblo y una región, ¿no? Es una idea que debe presentarse en un hacerse. Hablo incluso del hacer editorial, el de la colección, que aunque sea modestamente, contribuye a esa cultura. En este caso, El País del Sauce es una colección que reúne libros sobre la región cultural de las cuencas del río Paraná y Uruguay, ¿no? La zona que se llama litoral. Es una gran región, esa es una primera decisión, tomar una gran región que inmediatamente rompe o confunde los parámetros de los márgenes, si se quiere, de la geografía política, nacional o provincial. O sea, es una región que toca varias provincias, e incluso que toca varios países, ¿no? Porque se desplaza hacia el Uruguay, hacia Brasil y hacia Paraguay, pienso en algunos de los proyectos que estamos diseñando. O sea, que no solo es una idea de región dinámica en cuanto al funcionamiento interior, sino en cuanto a sus márgenes, ¿no? La región se define sobre todo por los hombres que nacieron en ella, que la habitan, pero también por aquellos que la visitan, ¿no? Por los viajeros. Y aquí las citas de viajeros son importantes. También por las que los estudian, escriben sobre ellas, pero también por los que las abandonan, ¿no? Y están afuera y sienten la nostalgia, ¿no? Esto como para armar un corpus, un poco el marco de trabajo. Ahora bien, el equipo de la colección. Yo defiendo sobre todo la cuestión de los equipos. Hay que luchar para la construcción de los equipos. Yo creo que una clave de las ediciones universitarias es poder consolidar equipos. Hacer un libro no lo hace un autor, tampoco lo hace un autor con un editor. En un libro deben trabajar varias personas, ¿no? Por lo que acabo de decir, la colección necesita un equipo. Es importante defender entonces esta cuestión de los equipos. Cada volumen implica un trabajo de archivo, porque además es una región, como lo dice la mirada de Humboldt, es una región devastada. Las nuestras regiones hispanoamericanas son regiones devastadas, ¿no? Está el residuo indígena, está el trabajo de la conquista, la destrucción y la colonización española, están las nuevas devastadas y construidas sobre las ruinas, de sucesivas ruinas, etc. Entonces, siempre hay que hacer un trabajo de archivo. Y también, digamos, un trabajo crítico. Son ediciones críticas que deben articularse con el trabajo editorial. O sea, pensamos en ediciones críticas con una introducción, notas, anexos, que además se deben articular. El primer volumen de la colección, para dar un primer ejemplo, es el viaje a Misiones de Eduardo Holmer, ¿no? Eduardo Holmer es un porteño de Buenos Aires, científico, que viaja encargado por la Academia de Ciencias a reconocer el territorio de Misiones, que en ese momento era un territorio nacional, todavía no era una provincia. Esto a finales del siglo XIX. Este informe queda sepultado en la Academia de Ciencias, y prácticamente hasta fue difícil encontrar un ejemplar. Fue un trabajo realizado por Sandra Gasparini, una especialista en Holmer, de la Universidad de Buenos Aires. Fue necesario el trabajo de rescate del texto, una puesta en perspectiva, etc. El viaje, digamos, este es un primer ejemplo. Es un texto científico, al mismo tiempo es un relato literario, porque Holmer es un gran escritor, además de ser un científico, un naturalista importante, y que traza un poco, me parece, una línea de trabajo. Sí. Hay libros, menciono estos dos. Sí, hay un micrófono que está prendido.
Sí, hay, por ejemplo, estos dos libros. Hay libros que no existirían si la colección no los pone de relieve. Entre lenguas y mundos, de José Sabat, en realidad son son las cartas que estaban sepultadas en París, en el archivo de la Alianza Israelita Universal, que fue la que contrató a Sabat y lo envió como maestro en las colonias judías de Entre Ríos. Aquí hay un trabajo de Mónica Sursmund que recopiló las cartas y las tradujo, ¿no? El libro de Juan L. Ortiz, El Junco y la Corriente, donde está el poema que yo mencioné, nunca existió como libro, ¿no? Fue publicado siempre en el marco de la obra completa, bueno, y esto fue necesario con el trabajo de Francisco Vitar, poner en perspectiva el libro, acompañado de textos inéditos, etc. Estos dos libros, el anterior también, no hubieran existido si no hubiera habido un trabajo editorial conducido por el responsable de cada volumen para llevarlo adelante. El País del Río, que es un texto que reúne dos textos de Roberto Ar y Rodolfo Walsh, que son dos viajes que remontan el río Paraná, que nunca habían sido publicados de esta manera. Bueno, el texto de Roberto Ar es un texto inédito, son las aguas fuertes fluviales. El de Rodolfo Walsh se había publicado, pero no de manera independiente, ¿no? Y aquí se ponen a dialogar, ¿no? Estas son el País del Río, bajo la dirección de Cristina Iglesia. Otros dos ejemplos, Cronosíntesis de Emma Barrandegui, que es una escritora de Gualeguay, que son textos que estaban en revistas perdidos, fueron recopilados, son textos, digamos, periodísticos, y el texto del libro de Raúl Becerro, Cine y Región, que reúne materiales diversos del trabajo de un cineasta, y una colección de películas, de sus películas que son documentales. En algunos casos se trata de retomar un texto ya conocido o publicado, como es el caso del Derrotero y Viaje a España y las Indias de Ulrico Schmidt, o El Río Paraná de Lina Beck Bernard. Son dos relatos de viaje, uno en el contexto de la colonia del siglo XVI, el otro en el siglo XVIII, que habían sido publicados, pero que era necesario revisar las traducciones, en los dos casos son traducciones, había que ponerlo en una perspectiva más contemporánea, etc. El primero está a cargo de Lorelei Javer, que es especialista en Smith, su tema de tesis. El otro está a cargo de Claudia Torres, que trabajó mucho el relato femenino. Termino mostrando otros dos ejemplos de la obra poética de Daniel Elías, que son reediciones, pero reediciones críticas, a cargo de Miguel Ángel Federic, y la obra Entre Ríos, mi país, de Alberto Galchunov, que nunca había sido reeditado, es un texto póstumo de Galchunov que era necesario volver a poner en perspectiva. Como puede verse, y ya para terminar, cada volumen tiene un responsable, ¿no? Está elegido, y aquí efectivamente está el diálogo permanente entre lo endogámico y lo exogámico. Entre los responsables hay especialistas académicos de las universidades, editoras de la Universidad Litoral y la Universidad de Entre Ríos, pero también de afuera, de Buenos Aires, de Argentina, también de España en algunos casos, en otros casos de Francia. O sea que hay, que es interesante este diálogo entre lo endogámico y lo exogámico, porque permite, digamos, repatriar, como decía Nicolás, pero al mismo tiempo enriquecer el diálogo interno de la editorial. Sobre todo evitar la endogamia. Yo creo que la exogamia nunca es un problema, porque es abrir el diálogo. El problema en todo caso es que no haya ese equilibrio. En algunos casos hay más bien autodidactas, no necesario gente de la universidad, pero que es especialista en el tema.
y que es interesante traer a un circuito de edición crítica. Los responsables integran al diálogo con la dirección de la colección, y a su vez la dirección de la colección, los responsables, con el equipo editorial, el diseño, la edición, la coordinación y la corrección. Bueno, un volumen que estamos traduciendo ahora, cada volumen plantea un desafío diferente, ¿no? Y yo sigo insistiendo sobre el valor y la importancia del trabajo en equipo. Termino diciendo que me parece que es importante que las editoriales universitarias se ocupen del patrimonio cultural de una región. Estoy convencido de que en gran medida nuestros problemas provienen del hecho de que, sin términos medios, o bien descuidamos las palabras o bien las sacralizamos. Debemos proteger nuestras palabras porque no existen por sí mismas, ¿no? Tienen su historia, su fortaleza, su debilidad, su destino. Si fuéramos hombres y mujeres de palabra, estaríamos más atentos a ese reino de decisiones del que se nos expulsa permanentemente, ¿no? Cuidar los libros es cuidar las palabras. Ningún texto se lee solo, y si un texto no se edita, ni se lee, deja de existir. Pero además hay textos que hay que crear, que no existen, ni siquiera que están en los archivos que hay que recuperar. Además, ningún texto se edita en la soledad, ¿no? Tiene que editarse en el marco de un proyecto y de un equipo, ¿no? Para volver a retomar las palabras de Juanel Ortiz y de Alfonso Reyes, si pudieras convocarlas en una forma, debemos construir ese lugar donde un árbol sea río y la región transparencia. En el marco de la colección, además, organizamos una serie de encuentros. El Horizonte Fluvial fue un coloquio que se hizo en Paraná en 2015, el Río y la Ciudad, un coloquio que se hizo en París, donde se reúnen los participantes de la colección y otros participantes para conversar. Hay un tercer coloquio que se hizo en Corrientes Resistencia, Orillas, que estamos pensando, y un cuarto coloquio que se haría, si todo va bien, en Barcelona, sobre territorios, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Sergio. Lindísima la exposición, lindísimos los libros además. Bueno, vamos a abrir el juego a las preguntas, a las cuestiones. Las dos exposiciones fueron riquísimas en temas, en problemas. Bueno, hay un comentario sobre los recursos, que no es poca cosa, el tema de los recursos y la distribución de los recursos, la relación entre regional y universal. Hay gente, les comento, de distintos países de América Latina. Acá estoy viendo un saludo desde Ecuador. Comentario, me parece efectivamente que la calidad no depende de los recursos, pero al mismo tiempo son necesarios los recursos. O sea, hay que luchar para, sobre todo, que las editoriales tengan equipos, porque es una realidad que cada libro necesita el trabajo de varias personas. Nicolás, ¿nos podés contar cómo es el equipo de la editorial de la Universidad Javeriana? ¿Cuántos son? ¿Cómo se organizan? ¿Qué perfiles tienen? Un poco el reclutamiento de una plantilla como esta es tratar de conseguir, digamos, editores más sensibles y de contenido de lo que soy yo. Y en ese sentido, pues, precioso lo que Sergio ha mostrado, ¿verdad? Una envidia y unos celos terribles. Quisiera tener esa colección ya. Se la voy a comprar toda, lo que falta. Los editores son 4 editores, 2 seniors y 2 juniors, y trabajan todas las líneas de edición, pero muy en la edición de mesa. El proceso más político y, digamos, el proceso más general sobre la decisión de lo que se publica está en los comités. Son muy combativos, algunos muy buenos, otros con facultades muy irregulares, donde hago caras y me ven las caras. Pero en general la decisión editorial está en las facultades, lo que no siempre es así en las universidades. Y creo que en Argentina hay un poquito más de autonomía en el editor. Y eso es bueno. En esta estamos en un 80-20. Es decir, el 80% del catálogo se decide en las unidades y el 20% se decide en la editorial. Y en esa decisión son importantes mis editores de contenido.
editores están en planta, están trabajando todos los días en la editorial o se contratan Sí. para proyectos específicos? No, están en planta, digamos esos 4, y al lado de eso hay un staff administrativo que trabaja con ellos. Pero los editores, ¿y cuál ha sido un poco la línea de reclutamiento que he tenido? Son editores con mucha sensibilidad frente a lo, digamos, a lo literario, son editores que salen de carreras más ligadas a lo literario, me interesan más que los comunicadores. Los comunicadores los recluto más para acciones de mercadeo y de comunicación, pero sí, para mí es fundamental tener un grupo de intelectuales base en una editorial. Alguien que pueda entablar una discusión con autores que sea compleja, editores que no le tengan miedo al señalamiento de textos irregulares, editores que tengan sensibilidad gráfica, como esto tan precioso que nos ha presentado Sergio, que también voy a mostrarle a todo mi equipo. Es tan impresionante. Sí, hay una pregunta ahí sobre qué ocurre con las ilustraciones tan hermosas que vimos, efectivamente, convocan ilustradores. Bueno, en el diseño de esta colección hay un eje sobre el diseño que está a cargo, sobre el arte, en todo caso, que está a cargo de Manuel Siri, que es el diagramador. Es él el que se ocupa de las ilustraciones. ¿No? Las hace él personalmente porque tiene una apuesta, digamos, estética, la tapa y la cobertura y el diseño interior. Pero también hay un diálogo con los autores para tratar de encontrar esa ilustración, ¿no? ese motivo de cada volumen. Sergio, yo te quería... perdón, Nicolás, no te quiero interrumpir. Dale. Seguí. No, justamente me quedé pensando en una cosa que dijiste un poco al pasar, como que se concibe al comienzo una colección, pero hay que redefinirla o ir repensándola a lo largo del recorrido, ¿no? Esta colección, El País del Sauce, ya lleva 10 años o un poco más. Yo anoté por aquí esto no sé si la palabra era redefinida, pero seguir pensando en cómo tiene que ser la colección a lo largo de la historia de esa colección. ¿Podés aclarar un poquito más esa idea? Sí, en realidad eso tiene que ver con los encuentros. Regularmente nos reunimos con los miembros del equipo, al cual se suman también los colaboradores responsables de cada volumen, o cada tanto, y en algún momento organizamos eso de manera más sistemática, que son encuentros, coloquios. Ahí surgen ideas, surgen críticas también, porque no todo nos sale bien. Hay muchos proyectos que se demoran mucho más de lo necesario, pero surgen ideas de futuros proyectos. La particularidad de esta colección es que trabajamos, a diferencia de lo que decía Nicolás, trabajamos con autores muertos en general, que digamos, es una ventaja y al mismo tiempo una desventaja, porque los autores, ahí hay que hacer un trabajo filológico, un trabajo de archivo muchas veces, y ahí se va diseñando, por ejemplo, ahora estamos haciendo un libro que se llama Los Estudiantes, de Víctor Mercante. Es un libro que surge la idea es un libro que se editó en edición de autor, es un libro extraordinario, es una novela y prácticamente nadie la conoce. Se publicó en edición de autor a principios del siglo XX y después fue reeditada, y es una novela totalmente extraordinaria, totalmente desconocida, y eso fue muy necesario. Ahí no había un especialista sobre ese autor, ¿no? Hubo que ir improvisando un poco y bueno, fuimos aprendiendo cómo construir una edición de una novela fantasma, por ejemplo, ¿no? Y personalmente yo alguna experiencia tengo como editor, más de 20 años, y de pronto aprendo cosas que me sorprende, y de pronto la función que cumple ahí un especialista que no es especialista, que está aprendiendo a medida que hace la edición, con el coordinador de la editorial del proyecto, y yo como responsable de la dirección y la corrección, vivimos ahí aprendemos cosas, cómo manejar ese material, porque no es un autor muerto, es una edición de fantasma, por decirlo así,
no hay manuscrito, no hay nada, y entonces hay que improvisar sobre un aparato editorial respecto a cómo editar ese tipo de material. Y después en los diálogos surgen ideas, sobre todo, ¿no? Hay que editar a tal o tal. En un encuentro surgió la idea de editar a Sarmiento, un texto que es la campaña del Ejército Grande, es un texto conocido, pero lo vamos a editar de una manera totalmente nueva, incorporando materiales que son los boletines y los cuadernos de Sarmiento, o sea que, y eso surge del diálogo. Entonces, estos directores de colección, no, perdón, director de colección sos vos. Los directores son de cada uno de los volúmenes, van cambiando título tras título. Sí. El equipo estable es el equipo de la editorial. Sí, de las dos editoriales. Diseñadores, corrector, de las dos editoriales, perdón, claro. Bien. Hay una pregunta, Nicolás, en realidad es una pregunta para los dos. ¿Cómo ven esta relación con la comercialización, con, de alguna manera, las acciones de promoción para que la producción de la universidad llegue a públicos más amplios que el público estrictamente universitario? ¿Cómo lo tienen organizado ustedes, Nicolás? Es una muy buena pregunta porque en realidad tengo una discusión muy fuerte con el editor de no ficción de Planeta en Colombia. Este editor de no ficción, que es un gran editor, que viene un poquito del mundo universitario, ha creado unas colecciones en Planeta que era un sello más bien no muy ortodoxo y más bien de baja ortografía acá en Colombia, y ha construido un montón de libros muy cercanos a la edición universitaria, pero de temas un poquito más taquilleros, más comerciales. Y yo le decía en un foro hace poco que estaba muy enojado con él porque ese libro comercial de estas editoriales quiere instalarse como un libro más intelectual, un poquito más refinado, en un sector que nosotros estábamos colonizando, que era el libro universitario un poco más comercial. Es decir, ahorita estoy editando un libro sobre la presencia de los nazis en Colombia, es una tesis doctoral, pero es un libro que yo sabía que iba a tener una perspectiva. Pero estoy muy celoso con esta perspectiva de Planeta, y ahí es cuando es interesante esos dos contactos entre estas ediciones comerciales de Planeta y Random House y otras editoriales que quieren posar un poco más de profundos y han desplazado en los periódicos la edición universitaria. Entonces estoy en una ambivalencia muy fuerte, y esta es una buena pregunta porque en realidad la construcción de nuestra identidad pasa también por ser editoriales especializadas, nadie lo duda. Como decía un niño en un stand de editorial universitaria, los libros de portadas feas, ¿no? Sergio, para que veas un poco que la dimensión gráfica es un problema en la edición universitaria. Sí. Y que no hemos logrado entrar en la representación un poco cultural de los públicos, de que tenemos libros que son un poquito más masivos. Eso tiene que está ligado a muchas discusiones de orden financiero, por nuestros tirajes, discusión editoriales de cómo editamos los libros, cómo los transformamos, y evidentemente con la consecución de manuscritos más o menos duros de editar. Pero es una buena y interesantísima pregunta para la discusión. No sé qué piensa hacer. No, sí, efectivamente, yo no puedo hablar desde el diseño del catálogo en general, pero modestamente de mi experiencia, sobre todo desde Francia. Siempre que se habla de lo popular es muy complejo, ¿no? ¿Qué se entiende por lo popular, qué se entiende por pueblo, etcétera? Pero en países como Francia, Italia e Inglaterra, una edición normal de bolsillo generalmente viene acompañada por un mínimo aparato crítico. O sea, y ya hay un lector que lo espera, ¿no? Si cualquier espera una introducción, espera una cronología, espera mínimas notas, sobre todo si se trata de un texto clásico. Son ediciones de bolsillo que se editan por millones, que sobre todo se destinan muchas a la escuela secundaria, porque hay obligación de comprarlos, entonces todos los estudiantes compran esas ediciones. Y son ediciones hechas por universitarios, son ediciones comerciales, son muy populares. Yo creo que hay que apostar a educar al lector, que el lector se acostumbre a ediciones críticas o medianamente críticas, ¿no? Que al menos lo respeten,
que las ediciones respeten al lector, que les digan, vos no sos un idiota, te vamos a dar un material de calidad, porque las editoriales comerciales ya han tirado la chancleta, por decirlo así, respecto a esa obligación, y creo que hay un campo de trabajo para las editoriales universitarias, tanto en el material académico, obviamente, cómo presentarlo, cómo llamar la atención del lector, pero el material literario que yo puedo hablar, creo, muchos no estarán de acuerdo con lo que yo digo, pero creo que es necesario respetar al lector, enseñarle al lector que se respete a sí mismo, buscando las mejores ediciones, que busque esas ediciones, y hay un trabajo pedagógico ahí. Me parece que las editoriales universitarias tienen que, lo están haciendo y seguir haciéndolo, me parece, y que esa es en mi perspectiva, una buena concepción de lo popular. Levantarlo lo popular, no bajarlo. Retomo, lo que estoy diciendo tiene mucho que ver con una tradición que siempre fue muy fuerte en Argentina. Eudeva, Centro Editor, que fue la continuidad de Pivakov, tenía esa perspectiva, y hay que seguir trabajando en esa línea y recuperar las ediciones populares. Patricia, había una pregunta sobre las plantillas de trabajo. La leíste, un poco cómo hacer, digamos, cuál es el ejército de freelance, de editores. Tenemos, sí. Teníamos un grupo de editores freelance. Esa es una búsqueda muy compleja. Hemos tardado muchos años en fidelizar. Tengo una anécdota reciente, muy rápida. Estamos haciendo una coedición con una traducción con la Universidad de los Andes y la traductora es excelente. Y la Universidad de los Andes, como era en coedición, se dio cuenta que era muy buena. Y en las reuniones empezó a mirarla y a pasarle papelitos por debajo de, oye, dame tu teléfono, oye, tenemos que hablar, porque la Universidad de los Andes tenía mejores tarifas que la Javeriana para contratación de traducción. Y eso me puso, y después pensé, un poco, es inevitable que unas universidades colombianas en Bogotá compartan un grupo de 25, 22, otra vez estoy celoso, de 22 grandes editores de proyectos editoriales, porque son muy buenos. Y eso está pasando en Bogotá. Tenemos un ejército de irregulares, de editores irregulares, y hemos conformado un grupo de personas que están muy interesadas en hacer muy buenos libros y que tienen una muy buena interlocución con los autores, tanto gráfica, y eso genera tensiones entre las universidades, porque nos preguntamos, oye, ¿estás trabajando con Gustavo? ¿En cuántos libros? Necesito a Gustavo para un libro sobre la dinámica histórica de los ejércitos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un poco una discusión complicada porque, claro, todos son freelance y todos son libres de irse a donde mejor les paguen. ¿Nos pueden dar una idea de volumen de libros? ¿Cuántos títulos tiene la colección El País del Sauce, Sergio? ¿Cuántas novedades hay por año? Tenemos editados 15 libros y hay 2 que ya están casi entrando a imprenta, 17, y hay 20 en proceso. Son libros que llevan mucho tiempo a hacer y que exigen mucho trabajo, lo cual no tenemos un gran ritmo. Hacemos 2 libros por año con suerte, más o menos, de promedio, ¿no? Deberíamos poder mejorar, porque tenemos proyectos, pero la verdad, y ahí está la cuestión del equipo. Efectivamente hay tanta exigencia en la preparación de cada volumen que se lentifica mucho el proceso, pero no, bueno, es la cuesta. ¿Cuánto tiempo desde que piensan hay que publicar esto hasta que sale el libro? Más o menos, para tener una idea. Depende, hay algunos que es no menos de un año, pero 1 año y medio, 2 años, hay algunos que hace 5 o 6 años que estamos trabajando. Sí. Depende, sí. En el caso de Nicolás, perdón. Sí. Más o menos nosotros tenemos una media de entre 95 y 120 libros. Tengo 2 repúblicas independientes en la universidad. Una es una editorial especializada en jurídicas, que es un texto que no me interesa tanto. De jurídicas solo rescato lo que es filosofía del derecho, que me parece una discusión un poco más afinada. Los textos un poco sobre códigos no me interesan.
Y tengo una República Independiente en teología. Y ese libro tampoco, digamos, me puede interesar conceptualmente e intelectualmente, no voy a decir que no, pero no lo tenemos en la editorial porque es un sector tan complicado, el libro religioso, con unas características tan particulares y con unos mercados distintos que hemos preferido que haya una editorial especializada en teología en la universidad que no es la mía, que no es la nuestra. La universidad donde está la editorial es una universidad católica, confesional, o sea que hay producción en esa línea y se ha armado una editorial específica para esos materiales. Sí, dirán algunos afortunadamente, otros desafortunadamente. No sé, no voy a entrar a esto. Pero además, claro, que se necesitan editores súper especializados, ¿no? Para manejarse con esos libros, me imagino. Claro, son editores con una orientación un poquito más, bueno, con formación teológica también. Con formación teológica, claro. Sí, pero en especial es un mercado completamente, las librerías incluso son distintas. No competimos por librerías. Incluso es curioso porque en mi stand, que es un stand grande, de 120 metros cuadrados, en la Feria de Bogotá, tengo un rinconcito para ellos, que es el libro teológico. Y realmente vendo muy poquito en esa feria. Pero hay una feria de libros religiosos cada febrero, o había antes de la pandemia, y esa les va buenísimo y yo no me meto ahí y yo no recojo las ventas. Sergio, ¿por qué la decisión de publicar autores que ya no están vivos? Fue, digamos, una colección de libros clásicos, o sea, fue pensada así, para tratar de componer una biblioteca de autores importantes de la región. Muchos de los que están en camino, algunos estaban vivos cuando lo empezamos a pensar y se murieron en el camino. Hay un proyecto sobre Saer, que, por ejemplo, Juan José Saer, pero en general si son autores vivos, son autores que ya con una cierta obra, digamos, porque cada una de las dos editoriales, la Universidad Editorial y la Universidad de Entre Ríos, tienen colecciones para autores vivos, ¿no? Tienen otras, Entre Ríos tiene una colección Aura, la Universidad Editorial tiene una colección, no me acuerdo el nombre, que también trabaja autores vivos, ¿no? Autores, digamos, de literatura vivos, en diálogo, digamos, también con los autores. En este caso, muy pocos autores de la colección El País del Sauce están vivos. En esos casos son autores ya con una cierta trayectoria, y mientras trabajamos siempre con el riesgo de que se muera en el camino. nos ha pasado. Ojalá que no. Nos ha pasado con, bueno, un autor que vamos a editar ahora, Juan José Manauta, comenzamos a conversarlo cuando estaba vivo y, bueno, pasa que tenía 90 años, o sea que, bueno, ya tenían un riesgo importante. Lo cual es otro tipo pero también no es otro tipo de trabajo, es otro tipo de compromiso y otro tipo de problemática en cuanto a la colección de clásicos, ¿no? Ajá. Les quería preguntar, ¿tienen libros o tienen versiones en soporte digital? Nicolás, ¿ustedes tienen? Sí, en mi caso, desde hace algún tiempo tomamos la decisión de que prácticamente todo se va en digital porque teníamos un problema central de autores que sentían que había cierta discriminación frente a la decisión de qué se va a digital y qué se va a impreso. En general, los dos formatos nos sirven para los libros muy fuertes y estábamos privilegiando el digital en un 10 o 15% para proyectos extremadamente especializados. La figura del presidente en 1920 a 1922 en el escándalo tal, o cualquier libro hiper especializado. Esa decisión se armó tanto lío entre autores que sentían que no estaban en Amazon o no estaban en las librerías digitales, que decidimos basta de esto, todos los libros se hacen, o casi todos, salvo algunos libros institucionales que no hago en digital, todos los libros se hacen en digital, dejen de pelear, todos los libros van a ir a agregadores y todos los libros que se puedan se imprimen. Claro, esto antes del COVID. El COVID mermó la impresión en un 30%, porque la universidad se sintió asustada financieramente para imprimir todo. Y decidimos bajar un poco la impresión de todos los libros, pero estamos recuperando este año
ya la impresión con la totalidad de los libros, o casi todos. Son muy poquitos los proyectos que salen solo para digital. Bien, y en el caso, Sergio, ¿de ustedes hacen libros digitales o estos Eh, están pensados para el Es algo papel? es algo que se está conversando, ya se está haciendo en otras colecciones de las editoriales. Para el País de Sauce todavía no, pero se está pensando evidentemente, y el desafío de los próximos es la edición digital. En el caso de estas colecciones, y seguramente Nicolás pensará más o menos en la misma dirección, las ediciones digitales tienen que mantener la calidad del trabajo, ¿no? Que no pasan en general, no pasa ni siquiera en el primer mundo. Son horribles las ediciones digitales, son muy difíciles de manejar, y sería bueno que, digamos, que el dinero que se ahorra en impresión se invierta en material humano, digamos, para poder hacer, pero ese es el desafío, ¿no? Que sean igualmente con una exigencia de trabajo, con una exigencia de calidad, etcétera. Ese es el... Muy bien. Bueno, abrimos, ya lo abrimos antes, pero más preguntas por parte de ustedes, de los asistentes, además de los saludos. Estoy leyendo en el chat preguntas específicas. Ahí hay un comentario que dice que en realidad Planeta debería estar celoso de Nicolás. Está muy creo que las editoriales comerciales deberían tener vergüenza de muchas cosas que hacen las editoriales universitarias, pero creo que no les da vergüenza, pero debería darle. Ahí hay una pregunta, creo, de... Está pidiendo Alejandro Archain la palabra. Gracias. No, es un comentario nada más a partir de lo que había dicho Sergio. Sí, dije yo esto de Planeta debería estar celoso en esa broma que hiciste, Sergio, con tu colega en Colombia. Y también alguna referencia que hizo Nicolás. Brevemente, creo que términos que se escuchan acá como competencia, marketing, masividad, a partir de los 90 creo que fueron más incorporados por las editoriales universitarias, que han tenido un crecimiento realmente muy, muy fuerte y que han tomado, el fenómeno es de ida y de vuelta. Si las editoriales comerciales abandonaron de alguna manera los trabajos más, por llamarlo de alguna manera, académicos o especializados, estos trabajos comentados, anotados, que al que se refería hace un rato Sergio también, los abandonaron en búsqueda ya de una masividad extrema, diría yo. Porque editoriales comerciales tenían colecciones de texto universitario antes, ¿sí? La fueron dejando. Sobre ese abandono de las ediciones académicas, creció, porque encontró una oportunidad obviamente, y crecieron las editoriales universitarias. Porque hay una cantidad de trabajos que si no las editan las editoriales universitarias, no las edita nadie. Porque no hay ya una colección, no sé, de la magnitud que tenía una alianza universitaria, o editoriales que eran editoriales comerciales, pero que tenían una pata muy fuerte en lo académico. Y al mismo tiempo, las editoriales universitarias comenzaron a poner el ojo en materiales no universitarios plenamente, en aquellos libros que, si bien tienen una raíz muy fuerte en lo académico, en el libro serio, por decirlo de alguna manera, con estudios y anotaciones, etc. De todas maneras, la editorial universitaria se abrió a una búsqueda de un tipo de público un poquito más amplio que el que puede ser de académicos, profesores, estudiantes, buscando otros públicos. El ejemplo de la colección del Litoral que presentó, hermosa colección además, que presentó Sergio, es claramente eso. Algunas pocas editoriales lo hacían antes, editoriales universitarias me refiero, pero hoy muchas editoriales universitarias se han volcado a un tipo de publicación que va a un círculo un poco más amplio, a un segundo círculo, que no es el círculo puramente del académico, del estudiante, del profesor, sino que encuentra en términos de colecciones de filosofía, de historia, de sociología, de política, de literatura, encuentra el editor universitario un campo de llegada. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha tenido que crecer en la incorporación de estos términos que yo escuchaba con atención y que me parece muy bien, que antes de alguna manera
eran para los que hemos trabajado mucho en editorial académica, universitaria, en los 90 eran malas palabras decir marketing, o decir competencia, o decir masividad, decir canal comercial, decir competencia. Muy bien lo que hace Nicolás en conversar o discutir con su colega de Planeta. Eso no existía antes, porque hoy hay un campo donde unos porque se van, otros porque vienen, están en coalición. Nada, gracias por permitirme comentar esto. Sí, Alejandro, es muy interesante lo que has dicho, porque también me ha llamado mucho la atención en Colombia que las editoriales independientes están mirando también el sector académico. En particular, dos editoriales, una de Medellín y otra de Cali, están haciendo un trabajo de rastreo de tesis doctorales muy exitosas en los 80 y en los 90 y están reeditándolas, digamos, de una manera mucho más bella que las ediciones originales académicas, y se están construyendo catálogos muy interesantes. Claro, de nuevo, hay una competencia ahí de editoriales, no es una competencia, en el fondo es enriquecer el espíritu nacional cultural, pero es interesante esas márgenes, porque estamos en una cosa de discusión de márgenes, que las independientes detectan que hay unos nichos de trabajo muy importantes de cuales pueden ser exitosos. A mí lo que me intrigaba es que en los 80s y en los 90s Editorial Norma tenía estas colecciones. Editorial Norma era un grupo Carvajal, era un grupo grandísimo en Colombia y tenía editores académicos que publicaban mucho y vendían muchísimo. ¿Por qué estos grupos abandonaron todas estas colecciones que no eran colecciones a pérdida? Eran colecciones que tenían un interés. No lo entiendo. No lo dejaron como patrimonio en las universidades, eso está muy bien, pero hay unas preguntas sobre la estrategia también de esas editoriales que nunca entendí, con un desmedro por la calidad de lo cultural en Colombia absolutamente grande. Tiene que ver con el volumen, Nicolás. Hubo un momento en el cual hablar de menos de 10.000 ejemplares parecía mala palabra. La pandemia ha cambiado un poquito eso, ¿no? Pero tiene que ver con una cuestión de masividad, que yo decía antes, y con una cuestión de números y de rentabilidad, nada más. Además, es interesante estudiar un poco el tema de lo que entendemos por edición académica. Quiero decir, con un trabajo sustantivo de edición, hay textos que pueden dirigirse a un público mucho más amplio que el público específico del especialista, digo, que puede ser de interés para un público más amplio, porque lo súper específico ahora se comunica a través de las revistas. Entonces, cuando pensamos en libros, pensamos en temas que pueden ir a un público más amplio que el del súper especialista. Me parece que hay un nicho importante para explotar, pero que tiene que estar, esa explotación tiene que estar necesariamente unida a un trabajo fuerte de edición de los textos para hacerlos realmente accesibles a un público no especializado, sin achatarlo, digo, simplemente reponiendo algunas cosas que hay que reponer. Sí, Sergio. No, sí, totalmente de acuerdo con Alejandro y también lo que decía Nicolás. En el caso que nosotros estamos trabajando es un campo que las editoriales comerciales, sobre todo en Argentina, cumplían una función. Recuerdo la editorial Losada, por ejemplo, o MC, menciono los nombres, no estoy haciendo publicidad, que tenían su colección de clásicos, ¿no? Tenían su fondo editorial, y era un orgullo para esas editoriales editar los grandes clásicos de la lengua española. Pienso en el primer caso que mencioné, Losada, tenía clásicos universales, etc. Las editoriales fueron abandonando ese trabajo, de editoriales comerciales, y poco a poco bueno, Eudeva tomó, evidentemente, marcó el camino, y después la creación de muchas editoriales universitarias fueron tomando el relevo de justamente hacerse cargo de el patrimonio cultural de una región, no solamente literario, sino del pensamiento de los clásicos, y eso, ahí me parece que hay un campo de trabajo de las editoriales universitarias, y una función social, y una función que debería ser también tener su contracara comercial, porque es
despertar conciencia, es inventar nuevos lectores, es apostar sobre todo a los jóvenes que empiecen a descubrir la cultura de un país, etcétera, y efectivamente es un material pedagógico finalmente que debería estar digamos, en la biblioteca de todo universitario, ¿no? Los grandes clásicos de una literatura local, regional, nacional o universal, ¿no? Buen día, yo querría consultarles, agradezco las exposiciones. Y quiero, María Marta Carcacci desde la Universidad Nacional de Misiones de la Editorial. Querría hacerles una consulta a nivel del transitar que vienen llevando las dos editoriales universitarias, ¿no es cierto? Y la partida desde la creación de la colección y también desde la dirección de toda la editorial, cómo conjugan con las decisiones políticas de las universidades y la cuestión real de las intervenciones, si son puntualmente a veces por las personas, por el trabajo de equipo cercano para ejecutar y para plasmar en un volumen, cómo se trabaja en ese equipo que está latiendo atrás desde la universidad, si ya entraron en un camino que está como sin tanto pedregullo, que no se caen al río y no saben nadar, o van trabajando constantemente porque justo encontraron la línea de interacción y de política entre los que comandan la parte política, institucional, y la cultural, comercial, ¿no es cierto? Que son todas discusiones, más allá de que yo crea que el trabajo en equipo en las distintas instancias es lo que debe primar. ¿Cómo llevan ese camino ustedes en la parte real? Gracias. Yo me permito, claro, efectivamente, y ya Nicolás avanzó mucho sobre ese tema Al principio. de la lucha interna. Yo estoy en una situación muy particular. Yo trabajé en la Universidad Argentina y en editorial, 5 años como coordinador, director o codirector de una editorial, y conozco el problema, digamos, de las internas políticas, de las presiones, un decano que tiene la mujer que escribe poemas y que quiere que aparezca en la colección, el secretario académico que además escribe un libro y que, bueno, etcétera. Yo me liberé de eso porque yo estoy desde afuera, es un lugar privilegiado, pero yo creo en que esa es la lucha cotidiana, digamos. Por eso si el catálogo tiene coherencia, si la colección tiene coherencia, debería servir un poco para poner orden en todo eso. De todas maneras, visto desde afuera, yo debo decir una cosa que de observador externo también. Las editoriales universitarias, las universidades digamos, hispanoamericanas han comenzado, sobre todo a partir de los 90, mediados de los 80, 90, periodos de estabilidad institucional, que casi un milagro en la historia, al menos de nuestros países, Argentina, ¿no? Más allá de todos los conflictos internos. Es un milagro, lo veo desde afuera, ¿no? De poder generar políticas a largo término, ¿no? Más allá de las alternativas, y eso más allá de que cambien los rectores y todo, y me parece que es algo que hay que aprovechar, ¿no? Y que se ve y que ya está dando sus resultados, de que aparecen, en el caso de que yo conozco un poco más de Argentina, aunque lo veo desde afuera, aparecen muchas editoriales universitarias que plantean un proyecto, que lo desarrollan en el tiempo, más allá de todas las dificultades, y que lo pueden sostener, y que logran éxito de todo sentido, editorial, académico, comercial también, y sobre todo presencia a través de las editoriales, que es muy importante en la prensa nacional, la prensa local y nacional, ¿no? Las universidades, muchas de las universidades regionales con las cuales yo trabajo, la única presencia nacional que tienen, salvo algún escándalo en el interior de las políticas, es a través de las editoriales, ¿no? Logran una presencia nacional, y eso es importante, ¿no? Poder proyectar su caudal académico y también su caudal de trabajo editorial a través de las editoriales. Yo, como sé que soy la frontera con el espagueti, voy a ser muy rápido y solo quiero contar una anécdota. Margarita
Valencia es una de las mejores editoras colombianas que yo he conocido en mi vida. Es una editora que ha sido articulista, que es hija de una estirpe de editores muy grande, y ella venía de la edición comercial, había editado muchos libros académicos también, es una gran editora, si no es la mejor editora que hay en Colombia. Y a Margarita Valencia le encargaron la editorial de la Universidad Nacional de Colombia. Duró 7 meses. ¿Qué pasó? Duró 7 meses porque Margarita arrancó un proceso de modernización y de trabajo editorial absolutamente competente en la Universidad Nacional. La Universidad Nacional es un poco el equivalente de la UBA, la UNAM, es la gran editorial colombiana. Tenía un catálogo de más o menos 400 títulos, una plantilla de 25 editores. Y Margarita hizo una gran organización de la universidad, pero cometió un error, desde mi punto de vista. Y es que no concedió ningún porcentaje de trabajo a libros un poco más políticos. Era un poco, en el momento en que pasó todo esto, debió, desde mi punto de vista también, transigir en que un porcentaje muy mínimo del catálogo se negocia. Y se negocia bajo unos aspectos que pueden ser no tan interesantes, pero el grueso del catálogo, que era un caso muy bueno porque es una gran universidad, se conserva. Y ese es el caso icónico en Colombia. Todo el mundo cita el caso de Margarita Valencia. Oye, no te pongas tan Margarita Valencia porque te van a sacar de la editorial. Y Margarita para nosotros la admiramos mucho porque es una gran editora, es una gran mujer, pero siempre eso ha quedado en nuestra historia editorial universitaria. No vamos a permitir que esto vuelva a pasar cuando sobre todo tenemos muy buenos, competentes editores y una universidad que en esencia produce buenos libros, pero con la cual hay que a veces negociar, a veces hay que ceder y a veces hay que bajar la cabeza con la perspectiva, como lo dije en la charla, de que la revancha está cuando el libro sale y los profesores mediocres se dan cuenta que sus libros no tienen recepción, ni siquiera es una cuestión de ventas, sino recepción académica o un diálogo intelectual. Ese es un poco lo que quiero contar y no hablo más. Hay que poner, me parece, en la balanza que hay un proceso creciente de mayor conocimiento de lo que hacen las editoriales dentro de las universidades. Porque yo recuerdo hace no muchos años, se pensaba la editorial como una simple cadena de transmisión de la original a la imprenta, y poco más. Una corrección superficial para que no haya errores de ortografía, imprenta directamente. Poner en página y mandar a la imprenta. Y creo que con estas reuniones, estos congresos, estas asociaciones entre editores universitarios, poco a poco el mundo académico y el mundo político dentro de las universidades va entendiendo que editar es otra cosa, que organizar una editorial universitaria es otra cosa. Me parece que hay un proceso de crecimiento en esa línea también. Digo, ahí sigue habiendo dificultades, pero digo, se entiende más qué es una editorial. Yo les puedo asegurar que hace 20 años muchos dirigentes de las universidades pensaban eso, que las editoriales, y de buena fe, las editoriales tomaban un manuscrito, lo ponían en página, lo corregían, lo ponían en página y lo mandaban a la imprenta. Y ya, no había más, no había construcción de catálogo, no había colecciones, no había nada, era un simple pase de manos. Y me parece que eso está cambiando sustantivamente. Totalmente en lo que hace el campo argentino. Yo de eso puedo dar mi testimonio. Cuando yo entré a trabajar en el 94, en la editorial universitaria, era efectivamente esa la idea. Había que no solo que llevar el libro del profesor universitario académico a la imprenta, sino llevarlo lo más rápidamente posible, digamos. Cualquier interferencia ese profesor estaba apurado porque tenía que pasar un concurso y necesitaba que el libro esté en su currículum, o sea que no había que... eso era muy la cosa de todos los días, y eso ha cambiado radicalmente. Eso ya, digamos, la necesidad de que exista un aparato editorial, de que existan
colecciones, con su comité de lectura, de que además el libro sea un proceso, de que para llegar, digamos, que un manuscrito llegue a la editorial ya se tiene conciencia de que es otra cosa. Sobre todo, despertar despertar la sensibilidad de que hay un lector que va a recibir ese libro, un lector de todo tipo, un lector académico, no académico, etc. Me parece que todo eso, al menos en el campo argentino que yo viví, que fue, digamos, el proceso posterior a la última dictadura, porque antes no pasaba lo mismo, no era lo mismo. Yo viví ese crecimiento digamos, desde fines de los 80, sobre todo hasta la actualidad. No ha dejado de crecer esa conciencia y esa confianza en el trabajo profesional de la editorial. Sí, de orientación hacia los lectores, ¿no? No pensar que la editorial les hace los libros a los profesores, sino que es una actividad orientada hacia los lectores. Me parece que eso también es importante, el cambio de sentido.